Esperé años a mi mejor amigo, me rechazó diciendo que solo me veía como amiga, pero cuando por fin encontré al amor de mi vida, quiso volver como si nada hubiera pasado, así que decidí. Siempre pensé que las historias donde alguien espera demasiado por la persona equivocada eran exageraciones románticas, algo que solo pasaba en películas o en publicaciones dramáticas de internet. Hasta que me di cuenta de que yo estaba viviendo exactamente una de esas historias, solo que sin música de fondo ni finales claros. Conocí a Iván cuando tenía 19 años. Coincidimos en la universidad, en una clase optativa que ninguno quería realmente, pero que ambos necesitábamos para completar créditos. Nos sentamos juntos por casualidad el primer día, y para el final del semestre ya éramos inseparables. Al principio todo fue fácil, risas, mensajes interminables, cafés improvisados y esa comodidad extraña que se siente cuando alguien parece entenderte sin que tengas que explicarte demasiado. Con el tiempo, empecé a sentir algo más. No fue un flechazo repentino, sino algo lento y constante, como una gota que cae todos los días en el mismo lugar hasta que deja marca. Iván era atento conmigo, me buscaba para todo, me contaba sus problemas, sus miedos, sus sueños. Yo era la primera persona a la que llamaba cuando algo bueno o malo le pasaba. Y yo, ingenuamente, confundí esa cercanía con amor. Tardé casi 2 años en reunir el valor para decirle lo que sentía. 2 años de escucharle hablar de otras chicas, de consolarlo cuando lo rechazaban, de convencerme a mí misma de que él solo necesitaba tiempo para darse cuenta de que yo estaba ahí, esperándolo. Cuando por fin se lo dije, no fue en un gran momento dramático. Fue una noche tranquila, sentados en mi auto, después de una cena cualquiera. Su respuesta fue educada, suave y devastadora. Me dijo que me quería muchísimo, que yo era su mejor amiga, que no sabía qué haría sin mí, pero que simplemente no me veía de esa manera. Que no quería perderme, que esperaba que pudiéramos seguir igual. Asentí, sonreí como pude y dije que lo entendía. Esa noche lloré en silencio, con el teléfono apagado, sintiendo que había hecho algo mal por esperar tanto de alguien que nunca me prometió nada. Y aún así, me quedé. Me quedé siendo su apoyo emocional, su confidente, su lugar seguro. Me quedé cuando empezó a salir con Clara, una chica que apenas conocía y que, en pocos meses, ocupó un espacio que yo había imaginado para mí durante años. Me quedé cuando me hablaba de sus discusiones con ella, cuando me pedía consejos sobre cómo arreglar su relación, cuando me decía que yo era demasiado importante para arriesgarla con una historia romántica. Convencí a mi corazón de que conformarse era mejor que perderlo por completo. Todo cambió el día que conocí a Mateo. No fue una historia de amor instantánea. Lo conocí en el trabajo, en una reunión aburrida donde ninguno prestaba atención. Empezamos hablando por cosas triviales, sin darme cuenta, me encontré esperando sus mensajes, sonriendo sin razón aparente. Mateo no era perfecto, pero era claro. Desde el principio me hizo saber que le gustaba, que quería conocerme, que no estaba confundido. Por primera vez, alguien me eligió sin dudas. Al inicio, me sentí culpable. Como si estuviera traicionando algo invisible que me ataba a Iván. Cuando le conté que estaba saliendo con alguien, su reacción me sorprendió. Se quedó en silencio más de lo normal, cambió de tema y, durante días, estuvo distante. Pensé que era imaginación mía, hasta que empezó a hacer comentarios extraños. Y siempre pensé que tú y yo terminaríamos juntos, dijo una vez, riéndose, como si fuera una broma. No respondí. Con el paso de los meses, mi relación con Mateo se volvió sólida. No había juegos, ni ambigüedades. Hablábamos de planes, de futuro, de miedos compartidos. Yo empezaba a sanar partes de mí que ni siquiera sabía que estaban rotas. Fue entonces cuando Iván decidió que ya no me veía solo como su amiga. Una noche me llamó, nervioso, diciendo que necesitaba verme. Pensé que era algo urgente. Cuando nos encontramos, me confesó que estaba confundido, que había cometido errores, que conmigo siempre se había sentido diferente. Me dijo que tal vez había tenido miedo, que tal vez no supo valorarme en su momento. Yo lo escuchaba con una calma que no reconocía como mía. Ahora que te veo con él, me doy cuenta de lo que perdí, dijo, mirándome como si esperara que eso fuera suficiente. Por dentro, algo se rompió. No de dolor, sino de claridad. Le dije que lo que sentía por él había sido real, pero que también había sido ignorado durante años. Que no podía pagar una relación sana solo porque él había decidido, demasiado tarde, que me quería. Iván se molestó. Dijo que yo estaba siendo injusta, que no podía pedirle que sintiera algo cuando no lo sentía, pero que ahora sí lo sentía. Como si mis sentimientos fueran una puerta que podía abrir cuando le convenía.
Después de esa conversación, empezó a comportarse de forma extraña. Me escribía de madrugada, aparecía en lugares donde sabía que yo estaría, hacía comentarios pasivo-agresivos sobre Mateo. Incluso llegó a decirme que mi relación no duraría, que yo siempre volvería a él. Fue ahí cuando entendí algo que me dolió aceptar. Iván no me quería, quería no perderme. Mateo notó el cambio en mí antes de que yo pudiera explicarlo. Una noche, sin reproches, me preguntó si había algo del pasado que todavía me atara. Lloré como no lo había hecho en años. Le conté todo. Él no me pidió que eligiera, no me dio ultimátums. Solo me dijo que merecía estar con alguien que me eligiera sin dudar. Esa frase me acompañó durante días. Iván volvió a insistir, esta vez con promesas, con recuerdos, con lo que podríamos haber sido. Y entonces tomé la decisión que había postergado durante demasiado tiempo. Decidí cerrar la puerta. Le escribí un mensaje largo, honesto, sin ataques. Le dije que lo había amado, que lo esperé más de lo que debí, pero que ya no estaba disponible emocionalmente para alguien que solo me buscaba cuando sentía que me perdía. Le agradecí lo que fue, pero le dejé claro que no volvería atrás. Bloqueé su número después de enviarlo. No por rencor, sino por respeto a mí misma. Hoy sigo con Mateo. No sé si será para siempre, pero sé que es real, presente y recíproco. Y por primera vez en mucho tiempo, no estoy esperando a que alguien se decida por mí. Aprendí que amar no debería doler de esa forma, que no se trata de aguantar, ni de demostrar tu valor con paciencia infinita. A veces, la decisión más difícil no es elegir a alguien, sino elegirse a una misma. Actualización. Pensé que al cerrar la puerta con Iván, todo quedaría atrás. Que esa etapa confusa, dolorosa y llena de silencios incómodos sería solo un recuerdo más del que aprender. Durante un tiempo, así fue. Mi relación con Mateo avanzó con una calma que nunca había tenido antes. No había dudas, ni juegos, ni segundas intenciones ocultas. Yo, por primera vez, me sentía elegida. Pero la tranquilidad no siempre dura cuando el pasado decide meterse donde ya no pertenece. Iván dejó de escribirme directamente, pero no desapareció del todo. Empezó a aparecer a través de terceros, especialmente de Bruno, uno de nuestros amigos en común, supuestamente, su mejor amigo desde la adolescencia. Bruno siempre había sido el intermediario, el neutral, el que decía entender a ambas partes. Yo confiaba en él. Nunca me dio razones para no hacerlo. Al principio, sus mensajes eran inocentes. ¿Cómo estás? Hace tiempo no hablamos. Iván está bien, por si te lo preguntas. Yo respondía con educación, sin profundizar. No quería reabrir nada. Mateo sabía que Bruno existía, sabía que era parte de mi antiguo círculo, y no le vi nada extraño. Hasta que empecé a notar cambios. Bruno empezó a buscarme más seguido. Me escribía casi a diario, me enviaba audios largos hablando de su vida, de lo solo que se sentía, de cómo Iván había cambiado desde que yo ya no estaba cerca. Poco a poco, sus mensajes dejaron de ser casuales y empezaron a ser demasiado personales. Me decía que siempre le había gustado mi forma de ver la vida, que yo merecía a alguien mejor que cualquier otro. Le puse límites. Le recordé que yo estaba en una relación y que, además, él era el mejor amigo de Iván. Se disculpó, dijo que solo estaba confundido, que no volvería a pasar. Mentía. Un día, Iván me escribió desde un número desconocido. No respondí. Minutos después, Bruno me llamó. Sonaba alterado. Me dijo que Iván estaba destrozado, que había bebido demasiado, que decía que yo lo había reemplazado como si nada. Intentó hacerme sentir culpable. Y aunque sabía que no era justo, algo dentro de mí se removió. No por amor, sino por costumbre. Acepté verme con Bruno para hablar. Ese fue mi error. Nos encontramos en un café. Bruno llegó con una actitud completamente distinta. Seguro, confiado, incluso arrogante. Me dijo que Iván no sabía nada, que siempre había vivido a su sombra, que yo merecía algo mejor que un hombre que solo me había valorado cuando me perdió. Sus palabras eran peligrosamente convincentes. Me hizo dudar de cosas que ya tenía claras. No pasó nada físico ese día, pero algo se rompió en mí. Durante semanas, Bruno siguió insistiendo. Yo me sentía atrapada entre el pasado y el presente, entre la culpa y el cansancio emocional. Mateo notó mi distancia. Yo le decía que estaba estresada por el trabajo, que necesitaba espacio. Él me lo dio, confiando en mí. La noche del engaño no fue romántica, ni impulsiva. Fue triste,
silenciosa y cargada de decisiones mal tomadas. Discutí con Mateo por algo mínimo. Me fui de casa diciendo que necesitaba pensar. Bruno ya sabía. Me esperaba. Me dijo que por fin alguien me entendía, que yo siempre había sido la que daba más. Y yo, rota y confundida, crucé una línea que juré no cruzar. Al día siguiente, la culpa me cayó encima como una losa. No solo había traicionado a Mateo, había traicionado a mí misma. Y lo peor estaba por venir. Iván se enteró. No sé cómo, pero lo supo. Me llamó gritando, insultándome, diciendo que yo había arruinado su amistad, que Bruno era un traidor, que yo siempre había sido igual. Su dolor se transformó en rabia, y su rabia en venganza. Bruno desapareció. Literalmente. Me bloqueó de todos lados. No respondió llamadas, mensajes, nada. Me dejó sola con el desastre que habíamos creado. Mateo no tardó en enterarse. Alguien le envió capturas, mensajes sacados de contexto, verdades mezcladas con mentiras. Cuando lo enfrenté, no grité, no lloré. Le dije la verdad. Toda. Él me escuchó en silencio, con una calma que dolía más que cualquier reproche. Pensé que eras diferente, fue lo único que dijo antes de irse. Ahí empezó mi caída. Perdí a Mateo. Perdí a Iván definitivamente. Perdí a varios amigos que eligieron bandos sin escuchar explicaciones. En el trabajo, los rumores empezaron a circular. La ansiedad me consumía. Dejé de dormir, dejé de comer. Cada día se sentía más pesado que el anterior. Intenté buscar a Bruno una última vez. Nada. Él siguió con su vida como si yo hubiera sido solo un episodio más. Hoy escribo esto desde un lugar que jamás imaginé. Estoy en terapia, tratando de reconstruirme. No tengo una historia de redención perfecta. No todo se arregló. Hay errores que no se pueden deshacer, decisiones que dejan cicatrices profundas. Engañé. Y eso me marcó. No porque me hayan castigado otros, sino porque traicioné mis propios valores por no saber soltar del todo el pasado. Creí que cerrar una puerta era suficiente, pero dejé ventanas abiertas. Si algo aprendí de todo esto es que no todas las historias tienen finales justos o felices. Algunas solo te dejan lecciones duras, soledad y la responsabilidad de vivir con lo que hiciste. Y aunque ahora estoy peor que antes, sé que este es el fondo desde el cual no me queda otra opción que volver a empezar, sola. Actualización final. Pensé que después de todo lo que había pasado, Iván no volvería a aparecer en mi vida. Había destruido demasiadas cosas, incluidas las pocas certezas que me quedaban sobre mí misma. Estaba sola, vulnerable, con la autoestima hecha pedazos y con una sensación constante de vacío. Y fue justamente en ese momento cuando él regresó. No lo hizo con disculpas dramáticas ni grandes declaraciones. Me escribió un mensaje simple, casi cuidadoso. Sé que todo terminó mal, pero sigo pensando en ti, ¿podemos hablar? Debería haberlo ignorado. Lo sabía. Mi terapeuta me había dicho 1000 veces que Iván representaba una herida abierta, no una solución. Pero la soledad tiene una forma cruel de hacerte justificar lo que antes tenías claro. Contesté. Nos vimos unos días después. Cuando lo tuve frente a mí, algo dentro de mí se activó automáticamente, como si mi cuerpo recordara a alguien que mi mente ya había decidido olvidar. Iván estaba distinto, más serio, más callado. Me dijo que había perdido a Bruno, que su grupo de amigos se había roto, que se sentía culpable por muchas cosas. Me pidió perdón. No uno completo, pero lo suficiente como para tocar puntos sensibles. Me dijo que conmigo siempre había sentido algo especial, que conmigo se sentía en casa. Yo quería creerle. Empezamos a vernos con más frecuencia. Al principio eran cafés, caminatas largas, conversaciones nocturnas. No hablábamos del pasado con detalle, pero sí de lo mal que ambos estábamos. Había una complicidad extraña, una mezcla de nostalgia y deseo que nunca se había terminado de ir. La primera vez que tuvimos sexo fue directa, sin vueltas. Estábamos en su departamento. Habíamos tomado un par de copas de vino, la tensión era evidente. Iván me besó primero, con una urgencia que me sorprendió. Yo no me resistí. Lo besé de vuelta, con la misma intensidad. Terminamos en su cama sin decir demasiado. Nos desvestimos rápido, torpemente, como si el cuerpo fuera más rápido que cualquier pensamiento racional. Tuvimos sexo ahí mismo, sin promesas, sin palabras bonitas. Fue intenso, físico,
casi desesperado. Sentí su piel, sus manos, su respiración acelerada. Yo también estaba ahí, presente, deseándolo. Durante esos minutos me sentí querida, deseada, necesaria. Como si todo el rechazo anterior hubiera sido borrado por ese contacto. Después, cuando todo terminó, Iván se levantó primero. Se puso la ropa sin prisa. No me abrazó. No me preguntó cómo estaba. Solo dijo que tenía que levantarse temprano. Algo en mi pecho se apretó, pero lo ignoré. Ese patrón se repitió. Nos veíamos, hablábamos lo justo, y terminábamos teniendo sexo. A veces era en su casa, otras en la mía. Siempre sexo claro, sin metáforas, sin rodeos. Dormíamos juntos algunas noches, pero nunca se quedaba hasta la mañana. Nunca planes. Nunca preguntas sobre mi vida. Nunca un qué somos. Yo, aún así, empecé a ilusionarme. Me decía a mí misma que necesitaba tiempo, que estaba herido, que no quería apresurar las cosas. Hasta que un día, mientras él estaba en la ducha, vi su teléfono encenderse. Un mensaje de una chica que no conocía. El texto era corto, pero suficiente. ¿Entonces hoy no? Me quedé con ganas la otra vez. Cuando salió del baño, se lo pregunté directamente. No gritó, no negó nada. Solo suspiró, como si yo fuera una molestia. No estamos juntos, dijo. Nunca dijimos que esto fuera exclusivo. Ahí entendí todo. Yo no era alguien especial para él. Era cómoda. Era conocida. Era alguien que ya lo había querido y que estaba rota lo suficiente como para no exigir nada. Me estaba usando para el sexo, para llenar un vacío, para sentirse deseado, mientras seguía buscando otras opciones. Le dije que me dolía, que sentía que me había ilusionado otra vez. Su respuesta fue fría. No te prometí nada. Fuiste tú la que entendió lo que quiso. Esa noche me fui de su casa sintiéndome más pequeña que nunca. Pero lo peor es que no fue la última vez. Volví. Varias veces. Aún sabiendo la verdad. Aún sabiendo que cada encuentro me dejaba más vacía. Teníamos sexo, me quedaba abrazada a él esperando algo que nunca llegaba, y me iba con la sensación de haberme usado yo misma. Hasta que un día, después de terminar otra vez en su cama, lo escuché hablar por teléfono en la cocina. Reía. Decía que no quería nada serio con nadie, que estaba aprovechando el momento. Cuando volvió al cuarto, me miró y dijo: ¿Te vas a quedar o te vas? No, quédate. No quiero que estés. Solo eso. Me levanté, me vestí y le dije que no iba a volver. Esta vez no lloré frente a él. No discutí. No pedí explicaciones. Me fui. Hoy duele admitirlo, pero Iván nunca me quiso. Ni antes, ni después. Solo me deseó cuando estaba disponible, cuando no pedía nada, cuando podía tomarme y dejarme sin consecuencias. Esa fue la parte más fatal de mi historia. No perderlo a él, sino perderme yo, una y otra vez.